Bueno, le damos gracias a Dios, Señor, te entregamos este tiempo, sabemos que tú estás hablando a nuestro espíritu, Señor, al de cada uno de mis hermanos, al de cada uno de los ancianos, Señor, a nuestras vidas, porque necesitas, Señor, que nos dispongamos nuestros corazones para el tiempo nuevo, Señor, que has puesto delante de nosotros. Te pido que esta palabra, Señor, nos edifique, nos alimente, que como nos has hablado sea ese pan, Señor, ese alimento espiritual que has preparado para todos en nuestra iglesia, Señor. Amén. Bueno, hace 8 días, ¿no? Parece que la cena fue hace más. Terminamos todos un poquito cansados, pero salió muy, muy hermoso, un lindo tiempo. Dios nos hablaba entonces hace 8 días. ¿Cuál es la palabra? Ya, casi. La próxima la tenemos. Pero háganme un favor, Jackie, el afiche. A la única que no estuvo fue Florecita, sí, de los que estamos aquí. La modelo. Florecita. Y para todos, porque queremos arrancar de este punto. Deuteronomio, ¿qué? 11:8. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Gracias, Miyaki. Y ahí en la imagen, la provisión que lleva la persona que está en ese camino es la palabra y el espíritu. Y entonces le preguntábamos al Señor, bueno, Señor, si recordamos la palabra profética que nos dio a través de Claudia, nos decía que los cuchillos estaban afilados y que todos debíamos circuncidar el corazón y que debíamos tener cuidado de que ninguno, desde el más pequeño hasta el más grande, quedaran sin circuncidar. O sea, y yo creo que siempre esta iglesia ha estado muy atenta a lo que Dios nos dice. Y el éxito en la vida cristiana, ¿cuál es, hermanos? Permanecer, obedecer. O sea, la bendición viene a causa de la obediencia. Entonces, si el Señor nos dijo que ya los cuchillos están afilados y que tuviéramos cuidado porque todos necesitábamos circuncidarnos, pues lo que prosigue es hacerle caso. Y le decíamos, bueno, Señor, ¿y qué sigue? Y nos hablaba de esto tan hermoso. Espero poder comunicarlo como lo hemos recibido en nuestro corazón. Dice, un corazón puro. Y vamos a trabajar basándonos inicialmente en 2 versículos. En Mateo 5, del 8 al 10, la palabra de Dios dice, Dios bendice, o en otra versión dice, bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, del 8 al 10. Y en el Salmo 24, del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y entonces encontramos en estos 2 versículos un común denominador. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen un corazón puro. ¿Y quién estará en el lugar santo, en el lugar de la presencia de Dios? Dice el Señor, el limpio de manos y el puro de corazón. Y entonces nos dábamos cuenta que si el Señor nos está demandando circuncidarnos y ya tiene los cuchillos afilados, nosotros necesitamos, para este proceso por el que el Señor nos quiere pasar en este tiempo, tener un corazón puro. Y vamos a ver qué dice la Biblia de tener un corazón puro. Pero quiero compartirles algo que mientras estábamos adorando, Dios traía a mi corazón y fue una imagen que mandó Lenny. Creo que la mandaste, ¿a dónde, Lenny? ¿Dónde está Lenny? Allá. Algo que había compartido el pastor sobre que hay batallas que se ganan congregacionalmente. Y traía a mi corazón el Señor mientras adorábamos, y esta batalla, porque Él nos dijo que tuviéramos cuidado de que todos, o sea, era una responsabilidad de cuerpo, quedáramos circuncidados, es esto que Lenny compartía en el chat de la iglesia, y es, hay batallas que se ganan congregacionalmente, de manera que es una demanda del Señor, no solo que cada uno tome la decisión y circuncide su corazón, sino que estemos atentos a que cada uno de nuestros hermanos también lo haga, desde el más pequeño hasta el más grande. Y entonces entendía por qué hace un rato cuando veníamos, por ahí está Gaby, el señor del Uber era un hombre cristiano, nos dio un testimonio tremendo, nos dejó ahí absortas, era un ateo, confeso, hace 13 años, y cómo el Señor lo tocó, y en este momento, por circunstancias de que su empresa tuvo un bajonazo durante la pandemia, está haciendo Uber, y ese es su púlpito.
y era con este amor, esta pasión que este hombre comparte la palabra, y hablando de todo, hablábamos de una batalla de cuerpo y el Señor la traía a mi memoria y yo le compartí ese testimonio. Y quiero empezar con esto que el Señor traía en la alabanza a mi corazón, porque esto que el Señor nos está pidiendo va a ser un trabajo donde necesitamos apoyarnos los unos a los otros, en oración, en amor, juntos, levantando las manos del que está débil, del que está cansado. Y esa batalla de cuerpo que les quiero contar rápidamente, que de pronto vemos las cosas en las noticias pero no sabemos qué hay detrás, fue el tiempo de las cartillas. ¿Recuerdan las cartillas de la ideología de género? Que querían ya oficialmente ser parte, digamos, del pensum, del académico en los colegios de nuestros hijos a nivel nacional. Para los que no saben, detrás de todo esto hubo una batalla de cuerpo, y por eso les decía que entendí por qué hablamos eso en el carro y recordé lo que Lenny nos había enviado. El pastor Eduardo Cañas, en su momento, como parte de los ancianos de la ciudad, alquiló un lugar y pusieron los recursos económicos, los recursos logísticos, y convocaron a la iglesia de todo el país. Vinieron pastores de todo el país. Me imagino que a muchos los apoyaron con recursos para que pudieran venir a Bogotá. Y yo le pedí ese día al pastor, déjeme ir. Yo escuché que obviamente él estaba invitado. Y se imaginarán la respuesta, no, eso es para gente ungida, eso es tomándome el pelo. Yo le dije, pastor, mire, le cargo el maletín, pero déjeme ir. Diga que yo soy su escriba. Finalmente me dejó ir. Llegué ese día con él y yo le decía al Señor que le daba ahorita el testimonio, yo le decía, Dios se ha placido de que yo pueda ser testigo de muchas cosas para después poderlo contar, como le estoy contando hoy. Y llegamos a este lugar y venía gente de todo el país, y muchos de los testimonios que él nos ha dado aquí, yo ese día vi a los protagonistas y los escuché ratificando los testimonios de Agua Blanca, cuando los ángeles lo sacaron, cuando los iban a matar. Ese hombre, que era un hombre sencillo hace 25 años, hoy es el pastor principal de la iglesia Comunidad de Fe. Mire lo que Dios puede hacer con una persona fiel y obediente. Lo vi ahí y empezaron a llegar todos estos pastores de todo el país. Y lo que el Señor había puesto en el corazón de los ancianos de la ciudad, liderados por el pastor Cañas, es que se pidieran perdón. Y yo pude presenciar cómo él empieza a hablar del perdón, de que las iglesias grandes, los pastores de iglesias grandes le pidieran perdón a los de las iglesias pequeñas por la indiferencia, por no apoyarlos, por las ofensas, bueno. Y empieza a haber un movimiento en medio de esta reunión de perdón, hombres y mujeres quebrantados, abrazándose, pidiéndose perdón. Y miren cómo esto le da autoridad a una iglesia realmente comportándose como el cuerpo de Cristo, como dice la palabra, y veíamos en la reunión de matrimonios, amándonos entrañablemente, perdonándonos, soportándonos. Y ese soportar no es de tolerar, ese soportar para mí es de ayudo, sostengo, exacto, de sostener. Y empieza este movimiento de perdón y de restauración entre todo el cuerpo de Cristo. Posterior a eso, la abogada que llevaba el caso hace su exposición, cuenta las pruebas, lo que habían investigado y que el gobierno seguía desmintiendo. Y por último, obviamente, hay un tiempo de intercesión, de oración, y se generan desde allá unas estrategias espirituales que Dios dio para librar esta batalla de cuerpo. Para los que no saben, el pastor Diego le tocó liderar la intercesión de esa marcha. Empezaron las marchas en contra de las cartillas. Y nosotros estuvimos en un lugar que nadie sabía, hacíamos parte de un cuartel secreto, de oración que lideraba el pastor Diego con intercesores de diferentes iglesias, incluyendo la nuestra, orando mientras una parte del cuerpo estaba en las marchas, muchos estaban intercediendo, orando, haciendo actos proféticos, todo dirigido por Dios. Ese día que estábamos allá orando y que pues había estrategias de todo el cuerpo de Cristo unido, en el Ministerio de Educación tembló. Y hay testimonios de cristianos que trabajaban allá, los evacuaron, los sacaron, pero en Bogotá no tembló, pero en el Ministerio de Educación tembló. Y eso me traía a mí a la memoria en la Biblia cuando narra Diana de los Efesios, cuando cae el templo de Diana de los Efesios, que tembló. O sea, Dios removió los cimientos y se sintió en lo físico algo que sucedió en el plano espiritual. Posterior a eso, viene el debate, estaban en vivo la abogada con el abogado del colectivo LGBTI, él atacando, tratándonos de homofóbicos, desmintiendo todo, y ella recibe una llamada y en intercesión Dios había dicho que le iba a dar como la prueba reina. Ellos desmentían y le llega una llamada, creo que eso debe estar en internet, uno se da cuenta que ella contesta el teléfono, estaban en vivo, ¿no? Ahí debatiendo. Y le dicen, si es mentira, ¿por qué tenemos en este momento un registro de la Cámara Colombiana del Libro, es que se llama,
el registro del libro, cartillas, o sea, no es ningún boceto. Si era un libro, solo se puede radicar un libro ya listo, o sea, para distribuir, ya un libro editado, corregido, bueno, con eso se viene al piso la mentira de que era un boceto, de que no era verdad. Sale esta mujer del Ministerio de Educación y se cae esto que quería hacer el enemigo en contra de nuestras generaciones, porque si así estamos en ese momento, imagínense, donde eso fue hace unos 6 años, 7 años, ya no sé hace cuánto, o más, hubiese estado ya en los colegios como pensum las cartillas. Entonces miren cómo hay batallas de cuerpo, y Dios me lo trae a la memoria en alabanza, y esto que vamos a hablar, y este proceso que iniciamos, es una decisión individual, pero también es una batalla de cuerpo. Y por eso el Señor necesita que para este tiempo estemos más unidos que nunca. Como nos dijo una vez, no juzgando nuestras debilidades, sino orando los unos por los otros. Y Lenny nos enviaba en estos días y yo decía, y esa Lenny está alineadita. Sí, porque es una intercesora fiel. ¿Y el derecho legal de un intercesor cuál es? La revelación. Y entonces decía ella que si me ven mal, oren por mí. Y eso es lo que el Señor nos ha dicho específicamente a Comunidad Profética de Oración. No juzguen las debilidades de sus hermanos, oren por ellos. O sea, oremos los unos por los otros. Entonces, como siempre, no era la prédica, pero era importante para el momento. Entonces, esto que vamos a iniciar, este proceso que el Señor nos está hablando para este nuevo año, necesitamos estar así. De manera que el enemigo va a querer traer todo lo contrario, división, desánimo, desunión, juzgamiento, pero si nosotros entendemos lo que Dios está queriendo hacer, pues vamos a tener el discernimiento para entender que es un ataque del enemigo y que debemos entonces, ¿qué dice la palabra? Llevarle la contraria. La manera de resistir a Satanás es obedecer a Dios, dice la palabra, llevarle la contraria y finalmente se tendrá que huir. Entonces, si el Señor nos está demandando tener un corazón puro, ¿qué significa tener un corazón puro? Y a veces cuando nosotros pensamos en pureza, pensamos simplemente en pureza moral, ¿sí? O sea, en integridad, en honestidad, en pureza sexual, o sea, todo lo que le habla a uno de pureza, cree que es solo pureza moral, y claro que la necesitamos, pero tener un corazón puro va mucho más allá, es algo mucho más profundo. Y miren, en una versión que yo nunca había visto, se llama la versión Recobro, que entiendo que trata de traducir lo más textualmente posible la Biblia, lo que significa un corazón puro. Y esto nos hace entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Dice, tener un corazón puro es tener un solo propósito. Es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. O sea, eso le abre una perspectiva completamente diferente de qué es tener un corazón puro. Es un solo propósito y una única meta. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Y entendimos por qué Dios nos hablaba que para lo que Él nos está pidiendo en este año, lo primero que necesitamos es tener un corazón puro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como única meta hacer la voluntad de Dios, vamos a poder cumplir lo que Dios nos está diciendo en la palabra de este año, que dice así: obedezcan todos los mandamientos que hoy les he dado, así tendrán poder para conquistar el territorio en el que van a entrar. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos un corazón puro. Porque vuelvo y les digo, tener un corazón puro significa tener como única meta hacer la voluntad de Dios, pero hay un ingrediente adicional que Dios ha venido inquietando mucho a Lore con eso, y es la motivación. Entonces, tener como única meta hacer la voluntad de Dios, pero además, ¿para qué? Para glorificarlo a Él. Eso nos habla de motivación. Un corazón puro significa también cuál es la motivación por la que hacemos. ¿Servimos para que nos vean o por querer glorificar a Dios? ¿Buscamos a Dios porque necesitamos un milagro o una respuesta, o porque queremos realmente acercarnos más a Él, disfrutar su presencia, ¿sí? Amarlo, obedecerlo? Entonces miren cómo cuando empieza uno a estudiar, o sea, la pureza moral es un pedacito de un corazón puro, pero un corazón puro es profundo, un solo propósito, pero con una motivación única. Y es que en todo Él sea glorificado. Que si yo estoy emprendiendo este trabajo, yo lo estoy haciendo no pensando solo en la parte económica que voy a recibir, sino que mi motivación sea: Señor, esto hace parte de tu propósito, guíame y dirígeme cómo esto hace parte del plan que tú tienes para mí. Dice,
Miren otro comentario de esta Biblia, dice: un corazón puro es un corazón sencillo y sin mistura. Eso es otra cosa importante. El corazón puro no tiene mezcla. Y entonces nos lleva a otro punto de lo que Dios nos está diciendo. Si un corazón puro no tiene mezcla, entonces Dios nos está demandando lo que dice en Deuteronomio 18, cuando su pueblo iba a entrar, como estamos nosotros, a poseer la tierra, les dijo claramente: no se mezclen, no se contaminen, dice la palabra en Deuteronomio 18, con lo que estas naciones practican. En otra versión dice con las abominaciones, otra dice con las costumbres paganas, inmundas. O sea, si Dios nos está diciendo que tengamos un corazón puro, significa que no debemos tener mezclas en nuestro corazón. Y esas mezclas nos hablan de todo lo que nosotros estamos permitiendo que contamine nuestro corazón. O sea, que sabemos que a Dios no le agradan, pero que lentamente hemos ido permitiendo que entre en nuestro corazón. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la primera advertencia era gratuita, no, así como Dios nos la está haciendo en este momento. Necesitan un corazón sin mezcla, sin contaminación. La primera advertencia que Dios les hizo: ustedes no se mezclen, ustedes no hagan las mismas prácticas. Y si uno lee Deuteronomio 18, dice que esas naciones, y lo pueden leer en sus Biblias, dice: esas naciones practican brujería, esas naciones consultan a los muertos, esas naciones pasan a sus hijos por fuego. Sí, y pasar a sus hijos por fuego es lo que les estaba hablando. Los abortos, entregarlos al demonio, con todo esto que estamos hablando de la ideología de género. O sea, ¿cuántas cosas nosotros estamos tolerando porque nos estamos acomodando a lo que el mundo está diciendo? Entonces ya vemos las noticias y no, ya es normal la ideología de género. ¿Normal? No, no es normal. O sea, ay no, ya es normal robar pero poquito. No, ya es normal mentir porque son mentiras blancas. No, ya es normal engañar. Entonces ahora habla de que no tiene amante sino novia, o sea, matizando todo lo que la Biblia habla claramente que es pecado. Y así nos vamos acomodando y le vamos dando otros nombres al pecado. No, al pecado hay que llamarle fornicación, mentira, estafa, engaño, porque cuando uno dice esos nombres fuertes, uno es confrontado. Pero si empezamos, no, es una transacción, no, es que tiene una amiga, eso es hacer mezclas. Eso es permitir que nuestro corazón se contamine, porque lentamente vamos haciendo transacciones con el mundo. Entonces ya para mí no es pecado lo que la Biblia claramente llama pecado, y mi corazón simplemente se va contaminando y ya no es un corazón puro. ¿Qué hemos permitido nosotros? Y es una invitación, porque esto que el Señor nos va a estar hablando en este tiempo es de confrontación, porque el corazón puro que el Señor quiere formar en nosotros necesita de nuestra voluntad y de nuestra decisión de cambiar. Y hay un precio que pagar, porque cada vez que el Señor nos revele qué mezcla, qué contaminación, qué cosa que no le agrada al Señor en nuestro corazón, nosotros vamos a tener que tomar la decisión de ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, yo permití esa mezcla. Señor, yo me contaminé. ¿Qué hemos permitido? Amargura, enojo, ira, murmuración, pereza espiritual, desidia espiritual, desánimo espiritual. Entonces el Señor nos está demandando en este tiempo: no se contaminen, no se mezclen. Y recordemos que la circuncisión nos habla de algo muy importante que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, y es: circuncisión tiene que ver con separación, con ser apartados, con consagración, con rededicarse, con hacer votos. Y si nosotros no entendemos que lo que Dios está haciendo en este tiempo es separar, y Él lo viene diciendo, la Biblia lo dice: al final de los tiempos Él dirá: venid a mi derecha, benditos de mi Padre, ¿no? A disfrutar eternamente con Él. Pero también dice: a mi izquierda, ¿quiénes? Los que van a ir al lago de fuego, a la condenación eterna. Y es real. Entonces hemos minimizado, entonces ya hasta el tema del infierno, del pecado, o sea, todas las verdades de la palabra se han ido volviendo como matices más sutiles, ¿sí? Para que la gente no se incomode. No, el trago es trago, el sexo ilícito es sexo ilícito, la pornografía es pornografía. Miren, mucho cuidado. Ayer estudiando, buscando solo cosas de me salían páginas pornográficas, que a propósito tengo que pedir a Gelberar cómo se bloquea eso.
O sea, el enemigo está en un ataque frontal, porque si Dios nos pide un corazón puro, nosotros ¿cómo nos contaminamos? Por los ojos, por los oídos. ¿Cómo nos contaminamos? Los pensamientos que permitimos que se alojen en nuestra mente, porque el enemigo envía dardos. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente. El Señor nos está pidiendo renovar el pensamiento, y el enemigo va a atacar fuertemente porque quiere que nos contaminemos. Entonces, revisémonos y pidámosle perdón al Señor. ¿En qué nos estamos mezclando, Señor? ¿Qué hay en nuestro corazón que no te agrada, que no nos permite tener un solo propósito y una sola meta? ¿Que cuál es? Hacer tu voluntad para glorificarte a ti. Miren que el Señor Jesús lo expresó muy bien. Yo no hago mi voluntad, dijo él, hago la voluntad de mi Padre. Yo no digo nada por mi cuenta. Jesús, Dios mismo, hecho hombre, no hacían, dice él, yo no hago nada por mi cuenta. Yo hago y digo que lo que veo y oigo al Padre. Jesús lo dijo. Él no hacía su voluntad, hacía la del Padre. Entonces, ¿cuánto más nosotros, para tener un corazón puro, debemos querer hacer la voluntad del Padre? Miren esta otra definición de un corazón puro. Dice, un corazón singular, indiviso, o sea, sin divisiones. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. O sea, no podemos tener un corazón dividido entre los sábados o los domingos con Dios y el resto de la semana con el mundo. Mira aquí cómo lo define de bien. Un corazón indiviso. Dice, un corazón puro, o tienen un corazón puro, aquellos que son absolutamente sinceros y no divididos en su devoción y compromiso con Dios. Y vuelve y nos habla Dios de lo mismo. Eso es circuncisión. Es renovar nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios. Y eso es tener un corazón puro. O sea, un corazón absolutamente sincero en mi compromiso y mi devoción con Dios. No dividido entre las cosas que sé que a Dios no le agradan, pero que las hago. Y esta partecita que yo sé que a Dios sí le agrada, entonces esta la tengo aquí. Mire, este fin de semana me pasó algo y entiendo que era para mí primeramente, pero para la prédica. No sé si ustedes saben lo que es un anaquel. ¿No? Un anaquel, eso de la lista de palabras en desuso que hace Luis Alberto. Ajá, y entonces yo creo que también la razón de que Dios me mostrara eso y me dijera anaquel es porque son cosas que están en desuso, y les voy a explicar por qué. Yo estaba orando y un anaquel es un estante metálico, hasta donde yo sé, donde, por ejemplo, mi papá tenía en el cuarto donde él tiene su colección de tornillos y de todo lo que guarda, anaqueles. Él decía, allá en el anaquel. Y yo estaba orando y yo veía un anaquel, y por eso también esa referencia de la palabra, y yo escuché anaquel. ¿Por qué? Porque es donde yo tengo la referencia que se guardaban las cosas que no se usaban, ¿sí? Y yo veía un anaquel lleno de cosas. Y de pronto unas cobitas con las que se limpiaba el polvo así chiquita, como un plumero, y empezó así. Y yo, ¿por qué estoy viendo esto? Una anaquel, anaquel. Y después veía una llave y entraba en una vasija, agua muy limpia, un agua cristalina preciosa. Y yo, Señor, que tiene que ser un anaquel. Y eran cosas arrumadas, ¿sí? Cosas que no se usaban. Y creo que hoy terminé de entender en la alabanza que era yo, Señor, anaquel. Son esas áreas del corazón que usted y yo tenemos, que tenemos en anaqueles. O sea, las cosas arrumadas que no le hemos entregado a Dios. Áreas de nuestra vida que no queremos que Dios nos confronte. No, Señor, con las finanzas, de esas me encargo yo. No, Señor, mi relación de pareja, yo la manejo. No, Señor, mi negocio, yo soy administradora, Señor. Que mis emociones, no, Señor, eso no, porque me va a doler, porque sé que va a ser un proceso difícil. Entonces, el anaquel es ese lugar donde se guardan las cosas en desuso, que uno ni vuelve a mirar ni quiere mirar. Pero el Señor, ¿qué está haciendo en este tiempo? Nos está pidiendo, abran esos lugares. Porque acuérdense que el Espíritu Santo solo puede trabajar si nosotros se lo permitimos. No porque Él no sea todopoderoso, como cantábamos, sino porque nosotros tenemos voluntad y libre albedrío. Y el Señor solo trabaja cuando uno se lo permite. Hay circunstancias que nos pasan por procesos, pero si uno se resiste, de hecho uno de los pecados, y lo veíamos en nuestro discipulado, o empezamos a ver y vamos a seguir, es resistir al Espíritu Santo. O sea, uno se puede resistir. Claro, tendrá que pasar por procesos difíciles, pero se puede resistir. Entonces, entreguemos esas áreas de esos anaqueles, donde están las cosas guardadas,
en desuso, y permitamos que el Espíritu Santo empiece a desempolvar. Y hay un versículo, yo le decía, siempre hay que pedirle al Señor una palabra. ¿Y cuál es? Que siempre el Señor nos lo ha dado en Ezequiel 36. Os rociaré con agua limpia, os limpiaré de todas vuestras iniquidades. Todo eso que tenemos allá guardado, mucho de eso son iniquidades. O sea, pecados que han estado ahí, cosas que no queremos confrontar. Dice, ¿y para qué nos va a rociar y nos va a limpiar? Dice, y dice a continuación ese versículo en Ezequiel 36, dice, y os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne e infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Mire todo lo que el Señor quiere hacer. Y ese versículo de Ezequiel es tan profundo y cada vez que uno lo lee como que le encuentra algo más de lo que el Señor quiere hacer. O sea, nos quiere quitar el corazón de piedra, el corazón que se ha endurecido. ¿Por qué? Porque hay áreas, acuérdense que el corazón, dice la palabra que es un terreno, ¿no? Entonces es el terreno donde Cristo quiere crecer, es ahí donde Cristo tiene que crecer. Es nuestro corazón el que Él transforma conforme al carácter de Cristo, porque ahí en el corazón están la mente, las emociones, la voluntad, o sea, nuestros pensamientos. Eso es lo que define la Biblia como corazón. Entonces miren cómo el Señor quiere rociarnos con agua limpia. Primero nos tiene que limpiar. Y por eso era que yo ve la escobita y entiendo después el agua. O sea, pero Él necesita que nosotros le abramos. Y algo que yo sentí hacer en estos días, no sé si ayer o antier, es entregarle todo. Señor, mis proyectos, lo que me da miedo, mis hijos. A mí me da temor entregarle a veces a mis hijos, porque sé que van a pasar por trato. A ustedes no, a mí me da temor, se los confieso. Porque sé que, y Él me ha mostrado, que muchas veces yo evito esos procesos. Claro, me da temor. Y eso tiene que ver con falta de fe. Sí, Señor, trabaja en mí la fe, porque es duro, porque cada vez que uno entrega sabe que va a haber dolor. Claro que va a haber dolor, porque va a haber rompimiento, porque tenemos que morir, pero es la confianza de saber que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros y que sus planes son planes de bien y no de mal. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor me movió después de eso a los días? A entregarle. Te entrego mis proyectos. Señor, te entrego mis decisiones, te entrego mi matrimonio, te entrego mi vida, el ministerio, o sea, todo lo pongo en tus manos porque en ese anaquel están cosas que nos hemos guardado, o sea, que no queremos entregar porque nos da temor, porque no queremos ser confrontados, porque son cosas de tantos años que están guardadas. Te entrego lo que no he perdonado, si tú ves que todavía tengo cosas que no, te entrego mis áreas de lucha, te entrego las áreas en que yo me creo fuerte, porque no, yo tengo, cuando yo soy débil es que Él se fortalece en mí, y yo creo que el Señor nos está llevando a eso, o sea, entréguenme, porque tiene que entrar a limpiar, a lavar, a rociar con agua limpia. Y estudiando sobre el corazón puro, encontraba en un estudio algo muy bonito y decía, el Señor está en el negocio de los trasplantes de corazón. Y me dio risa y yo dije, claro, porque Él es el que quita el de piedra y nos pone uno de carne. O sea, Él es el cirujano por excelencia de los corazones. Y Él está interesado en hacer el trasplante de su corazón y del mío. Y hace muchos años en el retiro que estuvimos en Candelaria, ¿fue que estuvimos, Lenny? ¿En el Valle? Sí, era el pueblo. En el primer retiro que fuimos, ¿dónde era? No era Candelaria, era la cima, bueno, nombre sí. La montaña, eso, alguna cosa de la montaña, la cima, la punta. Entonces, era un retiro de mujeres. Y yo como sé, yo les he dicho varias veces, mire usted cuándo sabe cuando su corazón se está endureciendo, porque el Espíritu Santo le enseña a uno, que uno hacer loco es otra cosa, pero uno sabe. Cuando yo empiezo a juzgar a todo el mundo y a verle a la gente lo malo, yo sé que mi corazón se está endureciendo, porque ya no estoy viendo a las personas con la mirada del Señor. Y yo estaba así en esos días, yo tenía una jartera, todo me molestaba de las personas, y yo le dije, la cumbre, eso. Y yo en esos días yo le dije, pero yo sola, yo con yo allá y el Señor, yo le decía, Señor, pero mire, sigo igual, ¿para qué? Todo me fastidia, o sea, Señor, mi corazón otra vez se endureció, o sea, yo estaba súper incómoda. Y llega una mujer, el pastor Diego llegó y empezó a orar y ungió a varias mujeres que él sabía que tenían dones proféticos. Le dijo, ustedes oren por este grupo, ustedes oren por este, ustedes oren por este. Y a mí me tocó una señora que sé que se llama Liana. Y empezó a orar por el grupo que estábamos ahí. Y cuando llega a mí me dice, no me digas que tu corazón es el mismo. No, yo por supuesto empecé a llorar. Me dijo, porque yo fui el cirujano que hice ese trasplante. Y yo cambié tu corazón, así tú no me digas que tu corazón es el mismo. No, yo lloraba atacada. O sea, tienes luchas, tienes que guardarlo. O
O sea, tengo que cuidar, tener un corazón puro, un corazón que no se contamine. Pero no me digas que es el mismo, porque es que el que lo operé fui yo, me dijo el Señor. No, o sea, salí, o sea, así o más claro. O sea, Él es el cirujano. Él está interesado en hacer los trasplantes del corazón. Y nos lo dice en Ezequiel, es una promesa. Reclamémoslo. Se la está dando a su pueblo, porque si nos vemos ahí el contexto es la restauración de Israel, pero es la restauración de sus hijos, de nosotros. O sea, Él quiere cambiarnos el corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ese corazón puro, sin contaminación, sin mezcla, no vamos a poder entrar al cumplimiento del propósito que Dios ha preparado para nosotros. Se lo dijo a su pueblo y nos lo está diciendo ahora a nosotros. O sea, antes de entrar, cuiden su corazón. No se mezclen, no se contaminen de todo lo que allí hay. Y recordemos que aquí les decía que en ese contexto de Deuteronomio 18, Dios les dice que no se contaminen con las prácticas de este pueblo. Y muchos dirán, no, pero es que yo ya no practico adivinación, yo ya no adoro ídolos, pero lo veíamos en intercesión y lo recordaba en esta prédica, es que la adivinación, Dios la ve igual que la rebelión. Y la idolatría igual que la obstinación. Y yo creo que eso sí es algo con lo que luchamos. O sea, obstinado es mantenernos en nuestra propia opinión y no en lo que dice Dios. Y no en su voluntad que está expresa y claramente definida en su palabra. Y rebelión es algo con lo que luchamos. Al no sujetarnos primeramente a Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. O sea que en ese momento no tenemos un corazón puro, cuando queremos hacer es nuestra voluntad. Y nos rebelamos con nuestras autoridades, llámense jefes, con el esposo, con los pastores, con los padres, con todas nuestras autoridades. Entonces, recordemos eso, o sea, Dios le advirtió a su pueblo que no se contaminaran de las prácticas y habla ahí explícitamente de brujería, pero recordemos que la rebeldía y la idolatría son como pecado de adivinación y como pecado y la obstinación como pecado de adivinación y como pecado de idolatría. Entonces, revisemos en este punto qué hemos estado aceptando cada uno. Hay cosas que uno empieza, uy, ¿en qué momento a mí ya me pareció normal? Y, o sea, normal. Cuando cogen, perdónenme, a un ladrón, mátenlo, acábenlo, deberían acabarlo. ¿Acabarlo? Y Dios no tuvo misericordia de usted y de mí, o sea, no deberíamos sentir compasión y orar, Dios mío, que ese pobre hombre se convierta. O como tantas veces nos dijo el pastor, sin el Espíritu Santo en nosotros, muchos estaríamos en la cárcel, cuántas locuras habríamos hecho. Entonces, cosas así, o sea, pidámosle al Señor que nos muestre qué hemos estado tolerando en nuestro corazón, qué mezcla hemos permitido. Un corazón puro y limpio, ¿para qué? O sea, hay un propósito para tener un corazón puro y limpio. Lo primero es para poder obedecer a Dios. Y si la obediencia es la que nos va a dar el poder y las fuerzas para conquistar, pues si no tenemos un corazón puro, no vamos a poder obedecerlo. Para poder amarlo. Porque como dice la Biblia, y lo veíamos hace 8 días, el primer y gran mandamiento, ¿cómo es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos ese corazón puro que Dios nos está pidiendo, donde haya una determinación y un propósito único de obedecer su voluntad, no vamos a poder amar a Dios. Y el versículo con el que empezamos, que está en Mateo 5, dentro de las bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los de un corazón limpio, ¿cuál es la recompensa? Verán a Dios. Y en el Salmo 24, ¿qué dice? ¿Quién estará en el monte de Jehová? O sea, en la presencia. Siempre la recompensa de un corazón puro es disfrutar de la presencia de Dios. O sea, de manera que si no tenemos un corazón puro, no vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Y no solo hablo de la presencia de Dios en la eternidad, que es lo más importante, pero tampoco de la presencia de Dios aquí. Porque ¿cómo sin un corazón puro vamos a escuchar realmente a Dios? ¿Cómo vamos a poder tener una vida de comunión e intimidad con Él si no tenemos el corazón puro del que la Biblia nos está hablando? Entonces necesitamos, para poder gozar de la intimidad con Dios, tener ese corazón puro, porque esa es la bendición. O sea, la Biblia nos llama bienaventurados, y dice la Biblia que bienaventurados es más que felices. Es un gozo inexplicable, es un gozo que se fundamenta en Dios. ¿Por qué? Por tener un corazón puro. Pero ¿cuál es la razón de estar gozosos? Porque dice que verán a Dios. O
O sea, podremos disfrutar de la presencia de Dios, podremos escuchar su voz, podemos tener una relación de intimidad. ¿Usted no anhela una relación diferente con Dios? O sea, que uno sienta como que va caminando y está ahí, y uno puede tener esa comunión íntima. Yo he sentido esto para la iglesia, y es que a muchos el enemigo nos envolvió en muchas cosas para traer desconexión, para desconectarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para este tiempo vamos a necesitar instrucciones precisas, dirección clara del Espíritu Santo. Son decisiones determinantes porque son decisiones de propósito. Acuérdense, y el propósito es vida. Es lo que vinimos a hacer aquí, a la tierra, la razón por la que Dios nos tiene aquí, por la que nos ha dado años adicionales a muchos aquí. Entonces, esa desconexión de la iglesia, lo que nos enviaba Lenny, desconexión de la comunión íntima con Dios, desconexión de entre los hermanos. O sea, el enemigo quiere desconectarnos, porque eso nos va a impedir tener esa comunión, esa intimidad con el Señor, donde el Espíritu Santo va a poder guiarnos y dirigirnos. O aquí cada uno no tiene decisiones importantísimas en ese momento de su vida que tomar, decisiones de vida, de pareja, de negocios, de futuro, que si uno toma la decisión equivocada va a acarrear consecuencias, y lo que hemos hablado siempre, para nosotros y nuestras generaciones. Entonces, esa es la bendición de tener un corazón puro, poder ver a Dios. ¿Y para qué el Señor quiere que tengamos un corazón puro? Para obedecerle, para amarle y para amar a los hermanos. Miren eso tan lindo en 1 Timoteo 1:5, dice: te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. O sea, el amor del que hablábamos que Dios quiere entre nosotros, el amor ágape, la coinonía, solo puede venir de un corazón puro. Y es así, porque si nosotros amamos a Dios y queremos obedecerlo en todo, la consecuencia natural es el segundo y gran mandamiento, amar al prójimo. O sea, y si el amor sincero, el que Dios nos dice que debe haber entre nosotros, viene de un corazón puro, pues lo necesitamos para poder amarnos. Si no tenemos un corazón cuyo propósito sea obedecer a Dios, no vamos a poder amarnos. Entonces no puede decir el que desobedece a Dios que ama a sus hermanos. No, la Biblia lo dice. Nadie puede decir que ama al hermano que ve si no ama a Dios a quien no ve. La Biblia no lo dice. O sea, tenemos que amarnos. Primero amar a Dios para poder amar a los hermanos. Una persona que tiene un corazón puro puede ver a Dios en todo. Lo ve en la naturaleza, o no lo dice Romanos 1. ¿Qué le pasa a la gente que no tiene un corazón puro? Y recuerden que corazón puro es tener el propósito de obedecer a Dios. O sea, no creen en Dios y por lo tanto no quieren obedecerlo. ¿Qué dice Romanos 1? Que Dios dejó en la naturaleza, ¿sí?, la evidencia, dice, su eterna deidad, su poder, pero la gente no lo reconoce. Cuando uno tiene un corazón puro, uno ve el mar y dice, definitivamente Dios hizo algo maravilloso. O sea, en todo lo que estamos viendo el poder, la bondad, la misericordia de Dios. O sea, el corazón puro nos permite ver a Dios en todo, nos permite ver a Dios en los hermanos, nos permite ver a Dios en la familia de la iglesia y tener lo que hablábamos, amor, consideración, misericordia, compasión, de lo que Dios nos ha estado hablando. Los limpios de corazón son bienaventurados porque ven a Dios, y es allí donde en el Salmo 24 se unen santidad, y en el Mateo 5 dice que el gozo, la dicha de disfrutar de la presencia de Dios. O sea, un corazón puro es el que nos permite vivir en santidad, y es algo que Dios nos está demandando para este tiempo. Apartarse, consagrarse tiene que ver con santidad. O sea, la circuncisión nos lleva a amar a Dios para caminar en sus caminos, para caminar en santidad. Nos lleva a no tener mezclas. Y ahí se unen, miren que en eso, por eso decía, vamos a caminar en esos dos versículos. ¿Quién estará en el lugar santo? O sea, ¿quién podrá disfrutar de la presencia de Dios si Dios es el 3 veces santo? Solo el limpio de manos y el puro de corazón. O sea, Dios nos está llamando a caminar en santidad. Pidámosle a Dios que nos limpie, que nos dé un corazón puro. El rey David no era el hombre conforme al corazón de Dios porque no pecara. Lo aprendimos aquí. Era porque cuando lo hacía se arrepentía con todo su corazón. Y lo dice en el Salmo 51. Y recuerden que este salmo fue después de que había pecado con Betsabé. Fue un asesinato que él ordenó porque lo mandó al frente, donde sabía que lo iban a matar. Había cometido adulterio, ¿verdad? Y Dios lo confronta con su pecado a través del profeta Natán. Y entonces hace esta oración, que es una oración que nosotros debemos hacer para este tiempo. O sea, queremos tener un corazón puro, pidámosle al Señor que nos limpie. Y en el Salmo 51 dice
Él declara su pecado, le dice, mire, es impresionante, o sea, como Ezequiel, dice, lávame más y más de mi maldad, lo que el Señor prometió hacer a través del profeta Ezequiel. Dice, aquí reconoce sus rebeliones, su pecado, y es lo que Dios nos está pidiendo. O sea, Dios no nos puede limpiar si nosotros no reconocemos que tenemos suciedad y contaminación en nuestro corazón. Cuando nosotros reconocemos que tenemos suciedad en nuestro corazón, Él viene y nos limpia y esparce agua limpia y nos limpia de nuestras iniquidades. Y es el Espíritu Santo el que nos convence y nos revela de eso que no queremos confrontar o escuchar. Y más adelante dice que Él ama la verdad en lo íntimo, pero le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo no son los copitos de nosotros hoy en día. Ese hisopo era una planta, pero de ahí viene y era para limpiar. Hagan de cuenta como el estropajo de la época, o sea, refregar. O sea, límpiame, purifícame. Y le dice, límpiame y lávame. O sea, con todo el entendimiento del rey David, con todas sus entrañas, con todo su ser le estaba diciendo, Señor, pequé, límpiame. Y así es la manera en que debemos arrepentirnos, o sea, no con liviandad, no con como, ay, sí, Señor, perdóname. No, o sea, con todo, con gemido, con llanto. O sea, yo creo que para ese tiempo lo que el Señor necesita es, Señor, mira, revélame mi pecado porque no quiero más de eso que a ti te desagrada y que impide mi comunión contigo. Y le dice, crea en mí un corazón limpio. A mí ese salmo, o sea, me ha confrontado y llega a mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, y ese renovar del espíritu, mire el entendimiento del rey David, ¿no? Para ese tiempo. Recuerden que en ese entonces el Espíritu Santo pues no estaba dentro de las personas, ¿verdad? O sea, él estaba sobre, pero solo cuando Jesús vuelve al Padre, el Espíritu Santo viene a morar en los que creemos en el Señor. Pero mire el entendimiento del rey David, cómo le dice, crea en mí un corazón limpio primero. Mire cómo entendía que solo un corazón limpio le iba a permitir amar y obedecer al Señor. Dice, y renueva. Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos renueve, y esa es la obra que Él hace. Y esa es la manera en que nosotros necesitamos, creo que es un modelo precioso para clamar al Señor y pedirle que nos limpie y que nos transforme y que cree un corazón nuevo. ¿Cómo somos limpiados? Y les decía yo a Jackie, a Lenny, que yo le decía, Señor, ¿cómo puede el Señor limpiar nuestro corazón? Le pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados, le decimos, muéstranos, primero es revélanos, y eso solo pasa en el secreto, solo pasa en la comunión íntima con el Señor, no es por la calle. O sea, para eso demanda sacrificio, de ir al secreto, límpiame, Señor, muéstrame. ¿Y cómo somos limpiados? Y esta mañana venía a mi mente, pues por la palabra y el Espíritu, Señor, un versículo. Yo sé que es por la palabra y el Espíritu. ¿Qué nos limpia? La palabra que dice que es más cortante que espada de dos filos. Miren esta versión en la TLA de Hebreos 4:12. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Los cuchillos afilados que el Señor tiene listos para circuncidar nuestros corazones. Dice, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Oigan esto, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Porque con mi propia sabiduría, con mis creencias, yo no puedo determinar si es bueno o malo. Es con la palabra la que entra y examina si mis pensamientos, mis motivaciones y mis deseos son buenos o son malos. Entonces, lo que nos limpia es la palabra y el Espíritu. Y miren este versículo que las une a las dos. Dice Pedro 1:22, con la gafa. Sí. Dice, les decía yo que yo le decía, Señor, la palabra y el Espíritu. Y encontré en el estudio, dice, Pedro 1:22 nos da la respuesta. Y yo, perfecto. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad es la palabra. Dice, mediante el Espíritu. No me tocó ponérmelas. Para el amor fraternal no fingido, amaos, mire todos los componentes que tiene este pasaje, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire cómo la palabra, pero mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para amarnos, para que nuestro corazón sea purificado y limpiado. Es la palabra y el Espíritu Santo que viene, renueva, restaura, transforma, vivifica, ¿verdad? Cuando Pedro nos está explicando esto, nos enseña
que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la que purifica nuestro corazón, la que nos limpia, la que nos hace ver qué hay en nuestro corazón que desagrada al Señor. ¿Pero cómo? Usando como instrumento la verdad de Dios, la palabra. Porque si nosotros no tenemos un depósito de la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a revelar lo que es bueno o malo? ¿Cómo va a revelar si la motivación de nuestro corazón es correcta o incorrecta? Si nuestros deseos son correctos o incorrectos, si no está la palabra. Me pareció precioso, dice, es a través de la obra de regeneración y de renovación que el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón sea limpiado, necesitamos la palabra y el Espíritu. O sea, es indispensable para este tiempo. Recordemos que las personas ven lo externo, pero Dios ve nuestros corazones y las motivaciones de nuestro corazón. Iglesia, ¿necesitamos o no un corazón puro? Lo necesitamos. Para empezar a caminar en este tiempo necesitamos un corazón con un solo propósito, que sea hacer la voluntad de Dios, obedecerle, pero con una motivación correcta, que es glorificarlo a Él, en todo lo que hagamos, sea trabajo, sea nuestra relación con nuestros hijos, sea nuestra relación de hermanos en la iglesia, o sea, que todo lo que hagamos sea obedeciéndole, pero motivados para que Él sea glorificado en nosotros, para que su propósito sea establecido en nosotros. Y yo pensaba en la alabanza, todo lo nuevo que el Señor tiene para entregarnos. O sea, a nosotros como familia nos ha hablado que es un tiempo de transición y que vienen cosas nuevas y vienen cambios. Y yo creo que es parte de lo que está haciendo con la iglesia. O sea, estamos en un tiempo de transición y de cambios. Y en esos tiempos es cuando les decía, más necesitamos la dirección del Señor, porque cada paso que demos es un paso decisivo, como hablábamos hace 8 días, que define vida o muerte. O sea, caminas en dirección de lo que Dios ha preparado o caminas alejándote de lo que Dios ha preparado. O sea, y necesitamos para este tiempo más que nunca, en verdad, tener la dirección y la guía del Espíritu Santo. O sea, somos una iglesia y nosotros nos podemos ver a nosotros mismos pequeños, pero hace un tiempo compartimos un mensaje en Anolaima y Dios les decía, aunque tengas poca fuerza, y era la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. O sea, no es nuestra fuerza, es Dios. Pero nosotros necesitamos una fe renovada, un compromiso renovado. Y para que todo eso suceda, necesitamos un corazón puro. Y tenemos que permitirle al Señor que trabaje en cada uno de nosotros. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Uno de los mensajes que desde hace rato, y cuando Claudia escuche esto sabrá, es sobre las vacas de Basán. Y es que necesitamos ayudar a pasar a los hermanos. O sea, no es algo para guardarnos nosotros, es un trabajo de cuerpo, orando los unos por nosotros. Y pensaba, les decía hace un momento, en los propósitos que Dios tiene. Y venían a mi mente tantas cosas que Dios ha hablado a cada uno de nosotros, pero si no tenemos un corazón puro, no vamos a poder conquistar lo que Dios nos entregó, porque el deseo no va a ser obedecer a Dios y la motivación no va a ser glorificarlo. Y el Señor sabe que entonces eso nos va a hacer es apartarnos, ¿verdad? Pero si tenemos un corazón puro, lo que Él nos entregue va a ir alineado. Y Dios para este tiempo está hablando mucho de alinearnos a su voluntad, alinearnos a sus propósitos. Entonces hay tantas cosas que Dios tiene por entregarnos, a todos, tantas cosas. Y no hablo de cosas materiales, hablo de propósito, de destino, de ministerios. Pero si nosotros no damos cada paso con la instrucción que el Señor nos está dando, pues no vamos a estar preparados y no vamos a tener las fuerzas, como dice la palabra este año. Y yo recordaba mientras estábamos en alabanza, Robert, cosas que te ha dicho. El tema del diseño, yo creo que es para este tiempo, Robert. La idea, creo que te lo dijo fue en la granja, no sé si alguien recuerda hace cuánto estábamos en la granja. Muchos años, ¿no? 9 años, 7 años, 8 años. Y Dios no sabía algo que Luis y yo sabíamos porque Robert nos había compartido, era su idea de unos diseños y Dios le decía que como Lego. Y yo sentía en la alabanza que ese tipo de cosas, o sea, ideas, proyectos del cielo que tienen un propósito de reino, ¿sí? Porque que Dios sea glorificado por las ideas que le entrega a un hijo. ¿Para qué? Para bendecir a muchos, porque el propósito del reino es eso, es establecer el reino de Dios aquí, ¿a través de qué? Y establecer es que se haga la voluntad de Dios aquí, eso es establecer el reino, la voluntad de Dios aquí. Y pensaba en eso, Robert. Y así cada uno, o sea, pidámosle al Señor, Catherine, en educación,
Yo creo que es una de las áreas más atacadas por el enemigo y lo hablábamos al principio. Dios te ha entregado mucho en educación. O sea, no pensemos que porque a mí me ha confrontado mucho, Señor, ya cumplí 50 los proyectos. No. O sea, con Dios no es tarde. Y Dios te ha entregado en educación mucho para formar una generación. Y así cada uno, o sea, ¿qué nos ha entregado Dios? ¿Qué nos está hablando que ha puesto en nuestras manos y que está guardado? Pero que Él necesita que tengamos un corazón puro para poder ahora sí realizarlo con el deseo de glorificarlo a Él y con el deseo de obedecerlo de todo corazón. Y el Señor nos va a ir mostrando qué ha puesto en las manos de cada uno. Hijo, a ti te ha dicho, en la medicina, hijo, ¿a dónde te va a llevar Él? Yo siempre declaro algo. ¿Qué hago? Que quizás no sepas. Y es que Dios dijo que tú ibas a ser el más apasionado de tu generación. Y yo lo creo y lo declaro. Y te va a llevar a sitios donde otros no van a querer ir. Y el que le haya pagado tu carrera y que la esté pagando es porque hay un propósito, hijo. Y tú tienes que caminar con un corazón puro para obedecerlo y para que en todo Él sea glorificado. Para cuando te vean, Él te dijo desde pequeño que te había dado atisbos de sabiduría, que te había dado gran inteligencia, pero para que Él sea glorificado, hijo. Porque vas a ir, como te lo dijo, a sitios donde otros no van a ir, pero no vas a ir solo en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu, hijo. Y así cada uno, o sea, Dios nos está llamando, hay tantas cosas que están retenidas, que incluso parecen estancadas, que no se van a desatar si nosotros no tomamos la decisión de que Dios circuncide nuestro corazón y de que caminemos con un corazón puro. Hay muchas cosas que Dios están retenidas y yo quiero que oremos y que todos como iglesia estemos orando, los unos por los otros. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que ha estado preparando en nuestras generaciones? Yo veo a Gabriel aquí, cada vez que Gabriel adora, yo solo puedo sentir gratitud por Dios. Porque hace 12 años, si nosotros hubiésemos seguido por donde íbamos, quizás tendríamos economía, de seguro, seguramente que sí. Pero ¿dónde estarían nuestros hijos? Y solo es motivo para mí de gratitud saber que Gabriela pudo estar al lado de alguien como la pastora y la formó, o sea, imprimió en ella ese amor por el Señor para adorarlo. Y saber que el Señor dijo que Gabriela quiere viajar y que un día ella estaría en un lugar y al otro día en otro. Y yo lo creo. Y yo la veo y digo, Señor, solo gratitud porque sé que estás cumpliendo tu propósito en esta generación y sobre mi hija, una generación de adoradores. Y que muchos de nuestros hijos así, o sea, que Gabriela es primicia, que Javier es primicia, que Alejandro es primicia, que Charlotte, que Juan Pablo, que Isa, que ay amor, que José Fernando es primicia. De todo lo que Dios, que Valerie, hoy no está aquí Marielita, que Estefanía, que Paula, o sea, cada uno de nuestros hijos son primicia de lo que Dios quiere hacer. Y todo eso, o sea, todo eso nos debe llevar a motivarnos, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, porque es que hay familias y generaciones esperando porque cada uno cumpla su propósito. Pero el Señor sabe que necesitamos entrar en este tiempo con un corazón puro dispuesto a amarlo. Señor, yo te quiero dar gracias por la iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, poderoso Dios. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos guías, nos diriges, muestras el camino, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú allanas la senda, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos la certeza, Señor, de que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. De que tú quieres darnos Señor, un destino, un propósito, una esperanza, Señor. De que cada uno de nosotros, Señor, somos flechas en tu aljaba, Señor, y que tú nos disparas a un propósito eterno, Padre. Yo te pido, Señor, que todo aquello que nos ha estado distrayendo,
que nos ha estado entreteniendo, que nos ha estado apartando del propósito, Señor, se ha quitado del camino, Dios Todopoderoso. Que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, que quites todo embotamiento, Padre, toda incredulidad de nuestros corazones, Señor, todo lo que no nos permite ver y oír lo que tú has preparado para nosotros, porque queremos ser una iglesia guiada y dirigida por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, no queremos más tomar nuestras decisiones en nuestra humana sabiduría, Señor. Queremos tomar nuestras decisiones, Señor, en tu presencia, dirigidos por ti, Señor. Señor, ungido, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu, la llenura de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de mis hermanos, Señor, para caminar en tu verdad, para caminar, Señor, con un corazón puro, que quiera ante todo obedecerte y hacer tu voluntad con la motivación y el deseo de que tú seas glorificado, Señor. Que cada una de nuestras decisiones, Nelson, no sé si están tomando alguna decisión en este tiempo, Señor, yo oro porque las decisiones que Nelson tiene que tomar, Señor, sean dirigidas y guiadas por ti, Santo Espíritu, Padre, fundamentadas en la verdad de tu palabra, Señor. Trae dirección a cada hogar, Señor, a cada familia, a cada uno de mis hermanos, a nuestra casa, Señor. Dirige nuestras vidas, la vida de nuestros pastores, Señor. Queremos caminar, Señor, con los ojos puestos en ti, dispuestos a obedecerte, Señor. Aquí estamos, Señor, un pueblo, Señor, que está dispuesto a que tú, Señor, limpies nuestros corazones, que quites la mezcla, la contaminación. Padre, que nos quites el corazón de piedra y que pongas en nosotros un corazón de carne que tiene un propósito, dice tu palabra, para que me obedezcan, dice tu palabra, para que caminen en mis preceptos, para que sean mi pueblo y yo sea su Dios, Señor. Gracias, gracias, porque esa debe ser nuestra mayor motivación, nuestro mayor deseo, poder obedecerte, que tú seas nuestro Dios y nosotros tus hijos, tu pueblo. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.